Y bueno, vamos a comenzar de inmediato con nuestro programa del día de hoy. En esta primera parte vamos a estar hablando sobre el tema de la educación en Venezuela. Para eso tenemos como invitado a Leonardo Carvajal, quien es investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, es miembro de la Asamblea de Educación. Y lo saludamos, Leonardo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Maripili, un gusto. Encantada de conversar contigo, Leonardo. Quería tu evaluación de cómo está actualmente el sistema educativo en nuestro país, especialmente, en los niveles más básicos de primaria, bachillerato. Nuestros jóvenes, niños y jóvenes están saliendo bien educados de los centros de primaria y de bachillerato. Mira, realmente lo que uno constata es que más o menos cada 5, cada 10 años, la calidad de la formación en ciertos aspectos básicos, como el dominio de algunas operaciones matemáticas, una lógica matemática básica, o los conocimientos históricos o geográficos, o la capacidad de expresarse, ha venido disminuyendo. Y eso no es simplemente porque haya aumentado como algunos han creído, como por ejemplo Arturo Uslar Pietri lo creyó fielmente toda su vida, que había una dicotomía insalvable entre crecimiento cuantitativo, es decir, inclusión social, y calidad de la educación, y por eso él siempre hasta el final de su vida abogó por una educación, digamos, de élite, una educación de excelencia, pero no para toda la población. Eso no es así, no necesariamente en este país históricamente hubo una etapa en la cual se creció en lo cuantitativo y en lo cualitativo, y digo cuál fue, del año 36 al año 48, se creció en los dos ámbitos, en lo cualitativo con las escuelas experimentales, que fue poner al día la pedagogía nuestra, con la creación del Instituto Pedagógico para formar específicamente al profesorado de secundaria, y también creció en lo cuantitativo, de un buen salto. Pero más bien en las últimas décadas nosotros nos hemos enrollado en algunas cosas que han perdido mucho al maestro, Maripili. Los programas de estudio son para el maestro, para el profesor, como la partitura para el músico en una orquesta. Y yo diría, para decirlo una palabra, que han sido unas partituras barrocas, unas partituras exageradas en contenido, en dispersión. Por ejemplo, el penúltimo plan de estudio, que rigió desde los años 70 hasta finales de los 90, tenía en primaria 1.153 objetivos de aprendizaje para los muchachos. Si usted me lo prorratea entre los 6 grados de primaria, da casi 200 objetivos por año escolar. Y el año escolar, recordemos que tenía 180 días, de los cuales no siempre se cumplían, por supuesto, los 180 en actividades académicas de aula. O sea, al final quedaba más de un objetivo por día, y eso era un auténtico carrusel de objetivos donde el maestro no podía remachar, no podía repetir, y sobre la base de la repetición de ciertas habilidades, ciertas destrezas, cierto tipo de ejercicios, de operaciones, es con lo que los muchachos en esos niveles que son fundamentalísimos, el nivel primario, pues el muchacho adquiere una buena base. Entonces eso pasó cuando lo sustituyeron a final de los 90 por la administración del ministro Cárdenas, al cual yo me honré en apoyar, pero realmente ese programa que se estableció, que está en la onda constructivista, luego el chavismo y el madurismo ha seguido en la misma onda constructivista, pecó también de barroco. O sea, son unos programas que tienen más de 300 páginas. Yo no sé si tú has visto alguno, Maripili, y te puedes imaginar un maestro a las 8 o 9 de la noche, la típica maestra, porque en primaria son maestras, que después de trabajar a lo mejor en 2 partes para medio redondearse el sueldo, y de atender y hacerle la comida al par de muchachos que tenga, tiene que a las 9 de la noche ver qué es lo que va a enseñar al día siguiente, y se va a conseguir que para cada día de clase tiene que desarrollar objetivos de contenido
otra cosa se llama contenidos procedimentales, contenidos actitudinales, o sea, una selva, una jungla. Entonces, a veces dicen que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Yo digo que el camino de la pérdida del rumbo para los maestros estuvo en esos programas que, insisto, se elaboran siempre a nivel central y son una partitura muy equivocada. Yo abogo porque le demos, como decía Uslar Pietri, una cura de simplicidad a nuestros programas de estudio. O sea, y lo decía un tipo que era enciclopedista, o sea, salvo el área de ciencias naturales que no la manejaba, pero en todo lo demás era un tipo que sabía muchísimo de muchas cosas, y sin embargo él decía, en primaria, usted no empiece a tratar de enseñarle demasiadas cosas a los muchachos, enseña lo básico, enseñar a expresarse, empezar a escribir, que sepan dar la entonación de lo que leen, o sea, que entiendan lo que leen, que sepan las 4 operaciones matemáticas básicas. Eso no existe, yo me los consigo en la universidad, en la católica, la mayoría viene de colegios privados, no todos, y sin embargo adolecen de fallos básicos, cuando no de auténticas. Te voy a poner un par de ejemplos, estoy citando de memoria, pero yo de vez en cuando hago como unos quiz así, quizzes locos, a ver qué hay ahí en el ambiente mental, y les pregunto un día, dígame 3 acontecimientos importantes del siglo XX, en la historia del siglo XX en Venezuela. 3. Póngame el título de ese acontecimiento y explíquelo en 2, 3 líneas. Respuesta: Venezuela se libera del yugo español en 1942. Y a partir de ese momento, para sobrevivir, se inventa el arte de la pesca. Le juro a quien me están oyendo, no te puedo creer, que eso está escrito en el texto de un estudiante de segundo semestre de la Escuela de Educación de la UCAP. De la Católica, imagínate tú. De la Católica, sí. O sea, Venezuela se libera del yugo español en 1942. Y se inventa y ese chico está estudiando, y esa persona está estudiando educación, o sea, para ser maestro. Sí. Otra, por ejemplo, donde se ve el desconocimiento de historia y a la vez de eso que yo llamo, no sé, los números básicos, el sentido de las proporciones y relaciones que todo niño de escuela primaria de hasta hace pocas décadas manejaba perfectamente. Otra estudiante me dice, como primer acontecimiento, dice, y hablando de esos acontecimientos del siglo XX, dice, en la época de Pérez Jiménez, en 1858, Venezuela tenía 15,000 millones de estudiantes universitarios. Y después dice, en cambio, en la Católica, en el año 2017, había 16,000 millones de estudiantes universitarios. Entonces tú dices, o sea, no tiene la más mínima idea de las proporciones de qué siglo XIX. O sea, no sabe ni siquiera cuál es la población de su propio país, para empezar, ¿no? Esa fue otra pregunta que se le lancé un día a una chica. Estábamos en el 5º piso, había un ventanal de vidrio que mira a un trozo de antímano. Le dije, mire señorita, más o menos ¿qué población tiene Venezuela? Me dijo 30,000. Le dije, no, mire señorita, mire por ese ventanal, ahí hay un pedazo de barrio de Antímano, un cerro. En ese pedazo hay 30,000, dígame otra cifra. ¿Sabe qué me dijo? 30,000 millones. Wow. O sea, eso. Ajá, pero bueno, más allá de podríamos grado de antes, Maripili, tú lo sabes. Escúchame, Leonardo, podríamos estar toda la tarde hablando sobre anécdotas de cosas insólitas que pueden responder los estudiantes en un examen. Ahora, el problema principal allí no lo tienen los estudiantes, el problema principal allí lo tenemos nosotros. O sea, digo, nosotros todos, padres, representantes, educadores, autoridades en materia educativa, o sea, la culpa de que eso sea así no es del estudiante, es de todos nosotros, es de la comunidad en general y del sistema educativo. Entonces, ¿qué se debe hacer? Tú que conoces tanto nuestro sistema educativo, tienes toda tu vida dedicada a esto, ¿qué es lo que deberíamos hacer para corregir eso? Es que desde los 90, no es un problema de la época de Maduro, no, desde los 90,
se hizo una radiografía, no se ha hecho más, de el déficit de profesores que tenía nuestro bachillerato versus, o sea, la necesidad de profesores cada año en promedio y lo que estaba produciendo los 8 pedagógicos y las 30 y pico de escuelas de educación públicas y privadas del país. Entonces resulta que el déficit estructural era terrible porque donde se necesitaban 1.028 nuevos profesores de biología y química cada año, el sistema formativo producía 479. Doy ese botón de muestra nada más, menos de la mitad. O sea, esto es el año 96, esto lo radiografió Marixa Barrios Yaceli, fue vicerrectora de la UCAP y de la UPEL. Entonces, más nadie había hecho eso antes, más nadie lo ha hecho después. Y tengo la absoluta certeza que la gravedad del déficit entre los profesores graduados en áreas básicas y la necesidad del sistema se ha incrementado. Entonces el problema, tú lo dijiste bien, estos muchachos, yo incluso creo que estas generaciones de los últimos 20, 30 años tienen mayor coeficiente intelectual promedio que el que tenía mi generación, porque por todas las cosas, el sistema de nutrición de las madres, el cuidado, la musiquita, todas esas cosas de estimulación temprana, esas cosas que las madres han aprendido, las madres de 20, 30 años para acá, pero en su paso por el sistema educativo tuvieron una primaria enrevesada, con unos maestros enredados, con unos programas muy recargados que los perdieron. Y en el bachillerato, déficit absoluto de profesores en distintas áreas, y eso, Maripili, lo ha ocultado el sistema, porque lo que hacen es ponerle una nota promedio. No tuviste profesor de biología y de matemáticas en tercer año, así, pero tuviste en las otras 7 materias. ¿Cuál fue tu promedio en las 7? 13 puntos, bueno, 13 para matemáticas, 13 para biología, así salen los boletines. Entonces, eso no puede ser. Eso es una tremenda irresponsabilidad gerencial de los adultos, del los sistema, gobiernos, no de los niños, del sistema. Del sistema, exacto. Y después el otro punto, que sería un punto largo, importantísimo, cuando tú dices la familia y tal, y los propios educadores, es que yo creo que hay mucho complejo de inferioridad, lo digo así con todas las letras, de parte del mundo adulto, con la generación esta, que es la generación Z, la que nos nació del 2000 para acá, que es la misma esa que yo estoy chequeando en la UCAP y que no conoce la O por lo redondo, porque estos muchachitos asombraron a sus padres y los acomplejaron, porque desde que tenían, no sé, 10 meses, ya ellos toqueteaban el celular y casi que lo ponían a andar, ¿no? Entonces, estos muchachos, los adultos, han tenido el complejo de que ellos sí son nativos digitales, y en cambio el adulto es más o menos un migrante digital, un más o menos. Entonces hay que dejarlo porque uno no tiene la capacidad de orientarlos allí. Y lo que está pasando, y eso también es como otro testeo que yo de vez en cuando hago, le digo, ¿cuántos minutos al día cree usted que usa en leer así libros, en ver televisión y en usar las redes sociales? Y cuando te sale un muchacho que tiene 8 horas al día de redes sociales y te explica qué hace él en Facebook, en Instagram, en no sé qué, y la cosa se reduce a música, a intercambios con sus pares, o sea, muchachos de 20 años con muchachos de 20 años, y ves que esos muchachos ya ni siquiera ven los noticieros. O sea, por ejemplo, era típico en una familia venezolana, tal televisor, y familia pobre, familia clase media, familia rica. A las 8 de la noche salía un noticiero, ese noticiero te daba un poquito del mundo, Dios mío, un poquito del invento científico. Decía, en Sudáfrica un tal Christian Barnard está haciendo la primera operación del corazón, o la Angela Merkel no sé qué cosa. O sea, te daba política, te daba un poquito de economía, te daba un poquito de ciencia, te daba deporte, te daba, ¿cómo se llama?, música, toda esta cosa. Y ahí intercambiaban un poco el abuelo, el padre, el chamo. Ahora no hay esos programas, o sea, no se ven, eso está execrado, cada quien metido en su perolito, como digo yo, y esos muchachos intercambiando
con otros muchachos de 20 años, es decir, cero experiencia acumulada del mundo adulto hacia ellos. Ahora, Leonardo, escúchame una cosa. Vida. Escúchame una cosa, repito, podemos estar aquí toda la tarde haciendo el diagnóstico. La pregunta te la vuelvo a hacer. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué debe hacer la comunidad, la sociedad, el sistema, las autoridades para corregir esta situación que definitivamente nos está generando un grupo de personas que no tienen las competencias ni la formación adecuada para todo lo demás, la parte universitaria y todo el resto del desarrollo? Te voy a decir dos cosas, se pueden decir 5, 6, o sea, te voy a decir una, vamos a imitar un poquito a algunos países europeos como Francia, Noruega, Dinamarca, que para este próximo curso escolar prohíben el uso en el recinto escolar de los celulares, también de las laptops y de las tablets. Es decir, se dieron cuenta porque esa cosa empezó ya con esta generación, o sea, Facebook, toda esta cosa empezó el año 4, el año 6, el año 8, ¿no? Entonces, ya ellos midieron y entendieron que los muchachos tienen que manejar libros, o sea, así expresamente lo dice, no se va a hacer esto porque tienen que volver al uso de los libros, al uso de volver a usar el lápiz, el bolígrafo sobre el cuaderno, porque están perdiendo capacidad de comprensión de lo que se lee, etcétera, etcétera. Y hay una cosa que podríamos imitar, porque nosotros imitamos todas las locuras de la sociedad desarrollada, vamos a imitar este repliegue sensato en el mundo educativo, por un lado. Segundo, los adultos no ser tan inhibidos y tan acomplejados con respecto a lo que los muchachos, o sea, si usted ve que su hijo, o sea, en ese plano vamos a decirlo, se pasa 8 horas, 10 horas al día en las redes sociales, no es nada pecaminoso, pero métase un poquito a ver cómo usted lo ayuda a que esas 8 horas no sean solamente de música y exclusivamente de gustos, de aficiones, de hobbies, porque eso es lo que llamo yo prolongar la etapa lúdica. Cuando eras niñito, tú simplemente jugabas y nunca te metías en una cosa. Entonces, eso por un lado. Segundo, pero espérate un momentico, cuando uno era muchachito, yo me acuerdo que uno salía a jugar con los amigos de ahí de la comunidad, pero yo tenía que hacer primero mi tarea. O sea, si yo quería jugar con mis primos, yo primero hago la tarea y después salgo a jugar. Pero ese bochinche de que uno esté jugando todo el día, eso no existía en mi época. Exactamente. Yo primero tenía que hacer la tarea y tenía que hacer las cosas no sé, lo mínimo, limpiar mi cuarto, lo que fuera, y después yo me iba a jugar con mis primos, pero del resto no podía. Claro, y tu juego era un tipo, como yo digo, que más creativo, más de interacción física, más de jugar, no sé, la R, de jugar aquello. Claro, era más físico, sí. En esto, el muchacho está con sus ojitos mirando a la pantallita, puede estar horas y horas y horas, y él está como en un mundo perdido. Entonces, eso hay que revisarlo un poco, hay que meterse, quitar ese complejo de inferioridad que no los ayuda a ellos en definitiva, porque si el adulto se inhibe, ¿quién lo va a orientar? Él a sí mismo. Ahora, en el sistema escolar, Maripili, lo que realmente más grave es que ese cuadro que yo te dije de los 90, etcétera, se agravó muchísimo del año 15, 16 para acá. O sea, porque, para decírtelo rápido, o sea, con Chávez, o sea, hasta Chávez, digamos, la inflación anual en este país eran cosas así, lo tengo aquí, 12%, 14%, 19%. El año que muere Chávez, que es el año 2012, la inflación es 19,5% anual. Ahora, cuando llega Maduro, la inflación pasa a 58, 63, 180, 720%, hasta el año 16. El año 17 es la hiperinflación. ¿Qué es lo que pasó? Eso ha generado un éxodo terrible, no cuantificado, muchísimo menos informado al país, de docentes que se han largado a Colombia, se han largado a Ecuador, se han largado para donde sea. O sea, desde incluso el decano de Derecho, la decana de Economía de la UCAP, que estaban ganando unos poquitos centenares de dólares hace 6, 7 años,
se fueron para Chile, se fueron para Ecuador, o sea, es que los tengo aquí. Estoy hablando del mundo universitario y privado. Entonces, imaginemos el mundo de educación media, o sea, los profesores se fueron para Barranquilla, se fueron para donde sea. Entonces, el sistema educativo no hay que construir una sola aula más, son cascarones que antes albergaban a 7.600.000 y tantos niños, pero que en este momento, o sea, que diga la ministra o quien sea el número, para que de verdad, que obviamente no deben pasar de 5 millones, pero además esos 5 millones muy mal atendidos, porque donde había, te doy la cifra de la época del mandato de Héctor Rodríguez, el año 2014, 531.000 cargos docentes. O sea, de esos 531.000 cargos docentes lo ocupaban como 400.000 educadores, porque algunos tenían cargos en un colegio y en otro. De esos 400.000, si quedan 200.000, es mucho. ¿Cómo hacer con esa ficción de que los niños, esos 5 millones que quedan, que van a los planteles, uno, están yendo 2 días? Ya por ahí lo tenemos. Y segundo, cuando van esos 2 días, de las 6, 7, 8 materias que tienen, no tienen profesor en 3 o 4. Ya, ¿cómo que están yendo 2 días? Explica eso. Desde el mes de enero de este año, los maestros hicieron protestas cívicas masivas, enero, febrero, marzo, pero llegó un momento en que ya se les reventó la paciencia, y entonces dijeron, dado que el gobierno no nos para ni medio, dado que el gobierno, la ministra, no hace ni siquiera una reunión con nosotros para prometernos X, entonces sencillamente ya nos atendemos a los hechos, no abandonamos los que quedan, no abandonamos el sistema educativo, pero vamos 2 días. Porque o sea que los niños del sistema público están recibiendo clases 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. O sea, esa es la norma. Qué tragedia, qué tragedia. Entonces, claro, ahí en esos 2 días le dan los profesores los pocos que quedan. Entonces, si tiene 8 materias y tiene profesores de 5, entonces ellos dan en esos 2 días. El resto, esos profesores tienen que hacer otras cosas, o sea, peluquear a no sé quién, hacer cadenita, lo que sea, trabajar en lo que sea para redondear un poquito la mínima sobrevivencia, porque bueno, eso es lo que hemos vivido. Chicos, ¿será que el presidente de la República, Nicolás Maduro, en su programa con Maduro Más, hará un programa de estos con Maduro Más sobre los profesores, los maestros, la educación? Presidente, le hacemos un llamado, dedique un programa de eso con Maduro Más a hablar con maestros, lleve a maestros a su programa y escúchelos, oiga lo que dicen los maestros, los educadores, porque yo creo que es un tema estratégico para cualquier país, fundamental, porque además lo que se pierde en una generación no se recupera. Desde el año 19, que fue el año 20 que empezó la pandemia, por la pandemia, esos 2 años prácticamente se perdieron, claro, Maripili. Claro, y sí, luego, pero eso ya fue una cosa de fuerza mayor, pues. Claro, y luego de allá para acá, con ese no pararle lo más mínimo a las demandas básicas del educador, el educador al final dijo, bueno, me quedo 2 días. Igual hacen en la universidad. Entonces, ¿por qué no inventan? Yo me acuerdo que en un programa contigo en la época de la pandemia yo lo sugerí. ¿Por qué no inventamos un sistema, ya que se creen socialistas, todavía lo siguen diciendo, un sistema que permita ayudar un poquito a los muchachos? ¿Por qué no el ministerio no agarra a 10 buenos profesores de biología, 10 buenos de matemáticas, 10 buenos de castellano, y le pone unos estudios, o sea, y le da unos instrumentos, una tecnología, y hace que ellos hagan unas clases modelos para de verdad sacarlas por una televisión educativa, no la basura, porque no tengo otra palabra, que pasaban los mediodías por BTV en la época de la pandemia, aquella cosa horrible, no, esta cosa horrible, buenos profesores. Poco pedagógica y además hasta con errores. Mira, Leonardo, no tengo más tiempo, pero yo te agradezco muchísimo que
que hayas estado con nosotros y nos hayas hablado de este tema. Este tema es fundamental, quizás no es el más noticioso del mundo, pero es trascendental y noticioso del mundo, pero es trascendental y noticioso del mundo, pero es trascendental y noticioso del mundo.